Hay cosas que no se ven, pero se sienten, y cuando las escuchamos o comenzamos a prestar atención, el alma se abre para comenzar a sanar. Hola, soy Cindy Salvatierra, terapeuta del alma, y este es mi podcast, Sanar lo Invisible. En este episodio número 3 nos seguimos sumergiendo en el universo de las constelaciones familiares. Hoy quiero contarte algo muy especial, mi primera experiencia sentándome en la silla, esa silla que para mí fue la absoluta verdad. Recuerdo perfectamente ese día, que fui por primera vez a las constelaciones. Como les conté en el capítulo anterior, participé primero como representante, y aunque no sabía muy bien de qué se trataba, me vi llorando desde las entrañas por historias que no eran mías. O quizás sí, esa energía tan real me tocó profundamente. Y entonces llegó mi turno, ya no podía escaparme. Si estás ahí, si estás ahí lista para constelar, es porque realmente es tu momento. Así que me senté en esa silla especial, con muchos nervios. Sentía incertidumbre, pero también una extraña certeza. Ya había llegado. Marcela, que venía desde Arica solamente para facilitar las constelaciones familiares, me miró y me preguntó, ¿llegaste? Y sí, ya estaba ahí, con todo lo que eso implica. Mi motivo de consulta ya estaba claro. Quería constelar la relación con mi mamá. Había vuelto a vivir con ella después de un tiempo en el que había vivido sola, y la convivencia me hacía preguntarme muchas cosas. Siempre había sentido que algo entre nosotras no fluía del todo. No lo entendía, pero lo sentía. Así que elegí a una mujer que no conocía para que me representara. Luego, los caminos de la vida me hicieron estar más cercana con ella precisamente, y empecé más adelante, no en la constelación, a trabajar en conjunto con ella los temas de terapia. Pero en ese minuto yo no la conocía. Cuando ella sale al espacio a representarme, ella decía que se sentía bien y jugaba con sus brazos, como que los movía y sonreía. Y sí, en ese momento yo me sentía muy identificada con esa sensación que ella estaba representando realmente de mí. A mí me pareció hasta gracioso poder ver cómo ella se manifestaba, cuando en definitiva yo sentía que sí, era una certeza absoluta mi representación. Así que ella lo hacía muy bien. Para mí eso era muy yo realmente. Me daba gracia poder verla y ella decir, sí, me siento bien, y no tener ningún conflicto mayor. La verdad es que yo siempre he sido un poquito así, entonces me pareció como juguetona su postura, y me identificó completamente la forma en que ella lo demostraba. Luego Marcela sacó a otra mujer para representar a mi mamá. Esa mujer fue directo donde estaba mi representante, y ahí comenzó todo. Mi representante, que estaba cómoda, empezó a sentirse incómoda. Se movía y se alejaba, pero mi mamá, la que representaba a mi mamá, se acercaba y ella seguía moviéndose, y estuvieron un rato en esa dinámica donde mi representante se movía a un lugar y la representante de mi mamá se acercaba a mí. Si nos detenemos ahí mirando la dinámica, ya había una información valiosa. Ahí, tan solo el hecho de que yo me incomodara, saliera a moverme para un lugar, y que la representante de mi mamá me buscara o me siguiera, también estaba dando una información. Y es así de sutil y simple cómo se manifiesta el sentir de los representantes en una constelación. Fue ahí que Marcela comprendió que esto no era algo quizás solamente de nosotras dos. Y en ese preciso momento buscó a una persona para que representara a otra energía. Una tercera mujer, mi abuela materna.
Ella entró en el campo conocedor y se lanzó a abrazar a mi madre, casi encima, como que la llevara casi a caballito. Mi mamá se incomodaba y se quería mover, mientras mi representante ya estaba sola al margen de la situación. Pero lo curioso de eso es que mi mamá se comenzó a incomodar con la presencia de su mamá. Y eso a mí no me cuadraba porque mi mamá adora a su mamá y siempre me contó y me explicaba las cosas que ellas habían vivido en conjunto. Si bien me contaba cómo era su mamá y todo lo que hacía, nunca me había dicho de alguna forma que ella se iba a sentir incómoda con la presencia de ella. Pero lo que estaba mostrando esa dinámica era una historia completamente de amor, pero también de asfixia. Y la que representaba a mi abuela materna decía, es mía, no quiero soltarla. Y mi mamá, la representante de mi mamá, decía, me ahoga, no me deja ser. Entonces era una ambigüedad y finalmente yo observaba que era prácticamente la misma situación más agudizada, pero de mi mamá con su mamá. Era la historia de ellas, pero también la nuestra. Es muy curioso como en las constelaciones familiares lo que se manifiesta es la verdad, así como sucedió, sin ese juicio de que si es bueno o es malo. Mi madre, en sus momentos, con la presencia de su mamá, posiblemente sí tuvo esos sentimientos de asfixia, sí tuvo la sensación de que la mamá estaba muy encima y la mamá sí tuvo niveles de aprensiones mayores, posiblemente mucho más fuertes que lo que yo vivía en ese presente con mi mamá o lo que a mí me había quedado como la sensación de hija con respecto a la relación con mi madre. Pero como mi abuela ya no está presente en este plano, lo que siempre escuché de mi mamá fue el sentimiento de valor hacia mi abuela, historias bonitas que ella guardó y recuerda de ella, y de la importancia que ella tenía para su vida. Es muy curioso que, así como les conté en el episodio anterior, la representación en la que yo estuve previo a mi constelación también tenía mucho de esta misma historia. Y es esa magia que como consteladora veo también en cada jornada. Los integrantes, por resonancia, se juntan en un grupo en donde existen factores en común, sensaciones o historias muy semejantes. Y curiosamente, en diferentes maneras o en diferentes roles, hay un propósito del alma superior muy parecido que los hace conectarse para cada jornada, y esto mismo lo puedo ver de mi primera experiencia en una constelación familiar, desde mi constelación sentada en esa silla especial y mirando también lo que ya me había tocado representar en las constelaciones anteriores. Y ahí fue que pude observar que mi constelación estaba teniendo una ambivalencia entre el amor y el rechazo. Fue ahí donde Marcela interfirió y dijo que soltara mi abuela a mi madre. Porque mi madre, a pesar de todo, de que la representante de mi abuela se puso muy encima de ella no se movía. En cambio, yo en mi primera escena comencé a moverme y mi mamá me buscaba. En esta situación, mi abuela llegó, se puso encima de mi mamá y aunque mi mamá se sentía asfixiada e incómoda, ella no se movió de ahí, muy hija fiel de mi abuela. Ahí Marcela la separó, le pidió a mi abuelita la representante de mi abuelita, que tomara un poco de distancia y las puso de frente a verse. Y fue ahí que la representante de mi mamá comenzó a sentir y a manifestar su verdadero sentir. Y dijo que estaba molesta, estaba dolida y estaba enojada con su mamá, que si bien la quería mucho, se sentía asfixiada, pero también estaba enojada profundamente porque sentía que ella la había abandonado. Y claro, yo que conocía la historia de atrás, yo sabía que mi abuelita se fue de este plano cuando mi mamá era una adolescente, tenía 16 años. Mi mamá siempre expresó su profundo dolor con respecto a la pérdida de ella en su vida, pero sus recuerdos y lo que nos transmitía a nosotras
Era su nostalgia de no tener a su madre presente en su vida en la actualidad. Por lo tanto, nunca escuché con más fuerza esta versión de quizás su verdadero sentir antes del hecho de que ella ya no estuviera más con ella. Cuando estuvieron de frente ellas dos, fue el momento de reconciliación más importante y profundo, a mi parecer. Gracias a las hermosas palabras que Marcela puso en ese preciso momento, ellas se encontraron, se entendieron, se miraron diferente y pudieron entenderse ambas. Pudieron mirarse más compasivamente con la historia de cada una de ellas, y eso ya va permitiendo el restablecimiento del fluir de la energía del alma de nuestra familia, que también va directamente en beneficio a la descendencia, en este caso a mí, porque somos la parte del linaje que precisamente viene de la primera mujer del matrimonio de mis abuelos. Por lo tanto, nosotras somos la primera descendencia femenina de nuestro propio linaje. Una vez que ellas ya estaban en armonía, llegó el turno en el que mi representante se enfrentaba a mirar a mi mamá. Y es muy curioso, porque en ese momento se comenzó a repetir la historia. La persona que me representaba dice que estaba muy enojada con mi mamá, porque se sentía abandonada también por ella. Y eso fue muy revelador, porque muchas veces tú sabes en la profundidad tus sentimientos, pero no has tenido la posibilidad de mirarlos tan claramente o realmente de asumirlos. Y efectivamente eso era lo que yo sentía, y constantemente me sentía enojada hacia mi mamá. Curiosamente, cuando yo tenía 17 años, mi mamá se separó con mi padre, y ese hecho hacía que yo me sintiera molesta con ella, responsabilizándola de este acontecimiento. Si les estoy contando esto, que es muy íntimo de mi propia historia, es para que puedan mirar todos los aspectos que en definitiva empiezan a repetirse sin que seamos realmente conscientes. Y desde esta experiencia de mi primera constelación, mi primer momento revelador donde me senté en esa silla especial, pude ver tanta información que ahora puedo digerir con otra mirada más comprensible o más compasiva. Pero eso fue muy revelador en ese minuto. A pesar de que yo seguía molesta, alguien por fin hacía visible lo invisible, mi sentir, eso que no podía descifrar con palabras, pero que era auténtico, lo que sí estaba sintiendo en relación con mi madre. Esa hermosa experiencia de poder mirarlo me hizo confirmar una verdad muy profunda para mí. Yo estaba culpando a mi madre por la separación de mis padres. Marcela me miró y me dijo con firmeza: eso no te corresponde, te lo voy a mostrar. Ella estaba firme y molesta a la vez, y yo me sentía como absurda, porque yo decía, pero es que sí, es así. Era un sentimiento de juicio muy establecido de mi persona, yo sentada en la silla, porque yo dije eso, personalmente yo lo dije, yo levanté la mano y dije, sí, es que estoy molesta porque ellos se separaron y fue responsabilidad de mi mamá. Ahí Marcela sacó a un hombre para que representara a mi papá. Ellos se miraron, mi mamá estaba en paz y él estaba molesto. Marcela me preguntó, ¿a qué edad se separaron tus padres? Ahí yo le dije que a los 17 míos. Y es casi la misma edad en la que mi madre perdió a su mamá. Todo iba cobrando un sentido. Ambas, en tiempos distintos, vivimos una pérdida o un cambio drástico en nuestras vidas. Así que en ese instante pude ver toda esa historia revelarse ante mí. Vi la historia ancestral repitiéndose, el patrón que venía también marcándose de forma diferente, pero muy parecido en el sentir y en lo que estábamos viviendo. Vi que mi madre eligió no repetir el mismo destino de su madre, que se fue tan joven. Pude ver ese valor y esa diferencia, que en mi historia, si bien ellos se habían separado, yo había quedado con algunas sensaciones incómodas como adolescente, yo no perdí a mi mamá, no viví ese dolor mayormente, y vi el coraje de mi mamá, pude mirarla con mayor compasión
y vi mi dolor también. Desde ahí lo pude entender. Luego de que ellos estaban mirándose de frente como pareja con los representantes que lo estaban ahí representando en ese momento, yo pude observar, y eso era lo que precisamente Marcela me trataba de aclarar. A mí eso no me correspondía, yo era la hija, no tenía por qué saber quién fue responsable o culpable. Al fin y al cabo, es una decisión en conjunto donde los hijos no tienen voz ni voto. Eso es algo de la pareja. Yo en ese minuto no lo podía ver, seguía con mi juicio. Pero luego de que ellos estuvieron de frente un buen tiempo, porque mi papá en ese momento no quería, estaba molesto, entonces le costó a través de los decretos llegar a un estado de paz en frente de mi mamá. Luego que ya por fin a través de los decretos se fue comprendiendo mejor el mensaje, ya no había una postura de víctima, ni tampoco un juicio constante, sino ya una postura desde el amor, de comprender que esa historia fue así. Se aceptaba, se soltaba, permitía el fluir a la descendencia, en este caso a mí que estaba constelando y representando todo esto que necesitaba ordenarse y desatarse como nudo para mi propia vida y para mis vínculos y relaciones con mi propia familia de base. Ya fue llegando la tranquilidad, ya todos empezaron a sentir mayor calma, orden y bienestar, y se fue terminando la constelación después de que cada uno de los representantes pudiera tener el orden que correspondía luego de los decretos amorosos y maravillosos que hacía Marcela. ¿Cómo les explico todo lo que lloré ese día sentada en esa silla, mientras pasaba mi historia frente a mis ojos? Es un sentimiento tan especial poder mirarlo sin tener que decir realmente lo que pasa y que otras personas que representan las energías traduzcan tus emociones. Te quiebra, porque en definitiva empiezas a mirar y empiezas a encontrarle el sentido real, simbólico y amoroso a todo este desarrollo, a todas estas vivencias y a lo que efectivamente también no era solamente de nosotras, sino que también era una carga ancestral semejante que se estaba manifestando en mi vínculo con mi mamá por las cosas pendientes que quedaron de ella en su vida con su mamá. Toda esa memoria celular, todos esos momentos y circunstancias que ellas vivieron, también las tengo yo en mí, porque mis células también tienen la información de las vivencias de mi madre y de las vivencias de mi abuela, y así hacia atrás. Y esto era una historia que venía mucho más atrás de mi abuelita, pero yo en ese momento no sabía que era así. Luego, con el paso de los tiempos, involucrada en las constelaciones familiares, después que ingresé a estudiar todo esto, me fui enterando de más información y todo tiene sincronía con esos mismos hechos que se nos estaban manifestando a nosotras con mi mamá. Esta constelación fue tan reveladora para mí, la necesidad de llegar a mi casa y conversar profundamente con mi mamá todo eso que yo había vivenciado mirando nuestra historia pasar. Tuve la apertura y la llegada de poder conversar con ella después de esa jornada corazón a corazón. El alma de la familia tiene un movimiento energético, tiene un acontecimiento que se ve manifestado después en tu propia vida para poder ir reparando esos pequeños detalles que dejaron nudos en nuestra propia historia. Y en mi caso, esa constelación se desarrolló y detonó en la oportunidad de poder hablarlo con mi mamá sin juicios, comprendiendo su mirada, comprendiendo su historia, hablándolo con total sinceridad. Y también transformando en mí mi versión, que como hijos muchas veces nos quedamos pensando, creyendo o interpretando cosas que muchas veces no son realmente así. Fue una jornada sanadora y un hermoso día de reconstrucción con nuestra propia historia y nuestro propio vínculo. Esa constelación fue la mayor confirmación de mi vida. Supe que eso era lo que yo quería aprender y compartir y vivir, no solo para sanar, sino para ordenar el amor. Por fin sentí que encontraba el sentido a lo que había estado buscando hasta en mi propia profesión.
Fue ahí donde yo decidí personalmente que esto lo iba a aprender y lo iba a desarrollar para mi vida y para estar al servicio de otros. Desde ese día, cada constelación me sigue sorprendiendo. Cada historia me enseña algo nuevo y cada proceso siento que el alma se mueve para sanar lo invisible en mi propia historia y en la historia de ustedes cada vez que vienen a constelar. Además de poder ir observando que también hay piezas de mi propia historia que muchas veces se mueven después de una jornada de constelaciones familiares. Es algo increíble y maravilloso y una gran apertura de poder mirar y sanar lo invisible. Gracias por acompañarme hoy. En el próximo episodio seguiremos explorando más sobre el universo de la sanación profunda y el amor consciente. Que tengas una hermosa semana y que la vida te abrace dulcemente. Nos vemos.